En esta ocasión, mi compañero Sebastián Sierra y mi persona, Michael Andrés Martínez, les vamos a presentar el histórico debate que ha existido entre los empiristas y los racionalistas. Pero bueno, antes de empezar, como en todo debate que hay entre los seres humanos, existe un origen. En este caso es la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología nace de dos palabras griegas, las cuales son epistemes y logos, las cuales respectivamente significan conocimiento y razón. Por lo tanto, podemos deducir que la epistemología es el estudio del saber, del conocimiento. ¿Qué es lo que busca la epistemología? Busca saber cómo conocemos. Este es el origen de los empiristas y los racionalistas, los cuales son dos ramas que buscan conocer de dónde nace nuestro conocimiento, cómo es que sabemos lo que sabemos. Pero bueno, la epistemología tiene dos conceptos fundamentales, las cuales son el sujeto y el objeto. Desde aquí empieza a ramificarse lo que fue el empirismo y el racionalismo, porque en base a estos conceptos, objeto y sujeto, tenemos la pregunta, ¿cómo se determinan entre sí? Los racionalistas decían que somos nosotros quienes le damos unas características al objeto, somos quienes definimos el objeto, mientras que los empiristas decían que es el objeto, nos proporciona información para que nosotros podamos definirlo. Este es, digamos, por decirlo así, el origen de las dos discrepancias que hay. Pero bueno, en la epistemología tenemos un concepto clave, el cual es la búsqueda de la verdad. Sin embargo, acá tenemos otra discrepancia. ¿Qué es la verdad? ¿Una coherencia o una correspondencia? Tenemos que la verdad, dicha como una coherencia, les voy a dar un ejemplo. Digamos que en este momento yo planteo una ley física. Puede que esta sea coherente en cuanto a su contenido, pero puede que no tenga una correspondencia externa. Sin embargo, si la verdad es una correspondencia, por ejemplo, puedo decir en este momento que está lloviendo. Puede que sea verdad, por lo tanto estoy siendo correspondiente a lo que está sucediendo en mi medio. Sin embargo, puede que yo no sea coherente, porque puede que de verdad estoy lloviendo, pero no en el lugar donde estoy. Entonces estoy siendo correspondiente más no coherente con lo que digo. Pero bueno, definamos qué es empirismo y racionalismo en la búsqueda del conocimiento. Los racionalistas decían o dicen que el conocimiento nace a través de la razón humana. Ellos defienden la idea de que el ser humano nace con ideas innatas. Caso contrario a los empiristas aborrecen esta idea, dicen que no, que el humano no nace con ideas innatas, dice que todo el conocimiento adquirido a lo largo de su vida es a través de la experiencia. El humano nace, por decirlo así, en una hoja en blanco. Define lo que sabe a través de lo que vive. Pero bueno, vamos a definir uno por uno. Racionalismo y empirismo. Vamos a empezar por el origen del empirismo. Tenemos que nació en la antigua Grecia y su primer aportador, por decirlo así, fue el famoso filósofo Pitágoras. Cuando se dio cuenta que la hipotenusa al cuadrado de un triángulo rectángulo era equivalente a la suma de sus dos catetos también al cuadrado, él dijo, si esta equivalencia en la naturaleza existe, ¿por qué no podría haber en las demás? Este es el origen de todo. Por lo tanto, tenemos que el primer principio racionalista son las matemáticas, la cual es una ciencia pura, utilizando la razón. Y otros principios racionalistas tenemos que son la ética y la metafísica. Ok, los racionalistas tienen tres métodos para utilizar. El primero es el método deductivo, el cual busca sacar conclusiones lógicas a partir de premisas. Por ejemplo, puedo decir, si Albert Einstein era un hombre y todos los hombres son humanos, puedo concluir que Albert Einstein fue un humano. Al guiarnos por la lógica, debemos utilizar la observación y el pensamiento racional. El segundo método utilizado por los racionalistas es el método racional, valga la redundancia, el cual dicta que debemos tener plena confianza en la razón. Acá reiteramos, los racionalistas dicen que somos razonables por naturaleza y que tenemos ideas innatas, entonces tenemos que tener plena confianza en eso que podemos intuir en base a lógica y razón. Se busca utilizar métodos lógicos matemáticos para confirmar todo lo que sea posible. Esto es el forma de operar del método racional. Y por último, y el más importante diría yo, que es el método cartesiano, el cual fue propuesto por René Descartes, uno de los filósofos más importantes que hicieron aporte a esta rama de la búsqueda del saber. Y el método cartesiano es utilizado en investigaciones bajo parámetros racionalistas, la cual en un comienzo tenía varios pasos, pero al final fue reducida a 4, las cuales son la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. Tenemos que el primero, la evidencia, dice que solo sabemos admitir lo que se nos presente con claridad y distinción. El análisis dicta que solo tenemos evidencia de las ideas simples, no de las complejas. La síntesis dicta que a partir de los elementos simples conocidos por intuición debemos reconducir deductivamente el saber. Y por último, la enumeración, recontar todos los pasos dados con el fin de no dejar nada en el olvido. Bueno, ahora seguimos con el empirismo, la contraparte del racionalismo. El empirismo proviene de la experiencia y la observación directa de los fenómenos. Este tuvo su auge en el siglo XVII y XVIII.
se obtiene por la reflexión o por las sensaciones. Surgido en Reino Unido, tiene sus antecedentes en el escepticismo, el cual se basa en dudar de todo hasta cada cosa ser comprobada. Por ende, se dice que todos los conocimientos son conocidos a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Que todo conocimiento se considera a sí mismo conocimiento después de ser comprobado, es decir, después de ser pasado sobre un trayecto de experiencia. O sea que primero tuvo que ser comprobado para poder validarse como conocimiento. El empirismo tiene un método de estudio el cual utilizaron en aquella época los filósofos y los científicos para comprobar hechos, teorías o conocimientos. ¿En qué se basa este método? Se llama el método inductivo, que consta de tres principales partes. La observación, que consiste en entrar en contacto con el fenómeno que se pretende estudiar, es decir, que primero se va a observar el fenómeno y se van a sacar todas las características que éste contenga. Luego sigue la segunda fase, que es la hipótesis, que se basa en explicar el fenómeno estudiado, es decir, con todos los datos ya recolectados se busca dar ideas de las cuales poder lograr una solución a esta problemática. Y por consecuencia sigue la conclusión como última parte, en la cual permite llegar a conclusiones basándose en todos los datos recabados. O sea, ya teniendo los datos y sacaba las hipótesis, procedo a la parte de conclusiones, donde defino la respuesta o la solución para mi problema. Por ende, este método, ¿qué quiere decir? Que siempre de un particular a un universal hay un salto de fe insalvable. Por ejemplo, damos el hipotético caso de que definimos como universal que un ave es todo ser que tiene plumas y pone huevo. Al decir eso, decimos que absolutamente todas las aves del planeta cumplen esas características. Pero ¿qué pasa? Estamos dando un salto de fe, porque puede que haya alguna ave en el planeta que no cumpla con una de esas características y aún así lo estamos considerando en ese mismo conjunto. Por eso ahí hay una falacia, no puede agrupar a todos los elementos en un mismo conjunto sin poder comprobarlos al 100%. El empirismo durante su auge tuvo grandes representantes, dentro de los cuales hablaremos principalmente de 5. El primero y el más importante de ellos es John Locke, nacido en 1632, fallecido en 1704. Este argumentaba que a través de la sensación y la reflexión, la mente humana recibe las ideas que son las que van desarrollando el conocimiento. Obra clave: Ensayos sobre el entendimiento humano. George Berkeley, 1685-1753, fue un filósofo irlandés que afirmaba que en el caso de los objetos materiales, ser significa percibido. Junto a Locke son considerados los padres del empirismo moderno. Su obra clave: Tratado sobre los principios del conocimiento humano. David Hume, 1711-1736, filósofo escocés que concebía la filosofía como una ciencia inductiva y experimental. Su obra clave: Tratado de la naturaleza humana. Francis Bacon, 1561-1626, es considerado el padre del empirismo filosófico y científico. Intentó posicionar a las ciencias naturales sobre una base empírica firme, estableciendo su propio método científico. Su obra clave: Nuevos instrumentos de la ciencia. Y por último, Thomas Hobbes, 1588-1679, filósofo francés que defiende el materialismo y el empirismo. Para él, los seres humanos son malos por naturaleza y por ello creía indispensablemente la construcción de sociedades reguladoras del comportamiento humano. Su obra clave: El Leviatán. Por último, para dar una conclusión y cierre a este apartado de racionalistas versus empiristas, se puede complementar y concluir que ambas posturas son necesarias para conocer el mundo, como lo describía Immanuel Kant. Es decir, que para yo poder conocer la verdad de este mundo, yo tengo que recurrir tanto a las ideas del racionalismo y a las comprobaciones del empirismo, para así llegar a una verdad absoluta.